Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Hoy el CLAD está conformado por 24 países: México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, España, Guatemala, Uruguay, Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay, Portugal, Andorra, Angola y Guinea Ecuatorial. El CLAD promueve el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la administración pública mediante la organización de reuniones internacionales especializadas. Publica trabajos académicos y técnicos, especialmente mediante su revista Reforma y Democracia. Presta servicios de documentación e información, realiza estudios e investigaciones y conduce actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y provenientes de otras regiones. El Congreso Internacional del CLAD es un evento celebrado anualmente y que se ha consolidado como el encuentro de mayor importancia en Iberoamérica para presentar y debatir experiencias e investigaciones realizadas sobre la reforma del Estado y de la administración pública. En el Congreso se dan cita las más altas autoridades nacionales, regionales y locales de los países miembros del CLAD, así como personas provenientes del ámbito académico, representantes de organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Durante sus años de existencia, el CLAD ha publicado numerosas cartas iberoamericanas, entre las que destacan la Carta Iberoamericana de la Función Pública, el Código de Buen Gobierno, la Carta Iberoamericana de la Calidad, la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad y la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública. Todas ellas son referencias imprescindibles para el funcionamiento más eficaz y cercano a los ciudadanos de la gestión pública. La Escuela CLAD ofrece actividades formativas como cursos, talleres y seminarios con formatos virtual, presencial y mixto, dirigidas a directivos y funcionarios públicos en temas de relevancia para fortalecer sus competencias estratégicas y directivas. El CLAD organiza conferencias internacionales con los especialistas más destacados en sus respectivas áreas de atención y con altas autoridades nacionales responsables de la reforma y modernización de la administración pública de sus países. Entre los conferencistas destacan importantes referencias de la región como Francisco Longo, Óscar Oslak, Carles Ramió, Luis Aguilar, Liliana Caballero, Manuel Arenilla, Regina Pacheco, Fátima Fonseca, Manuel Villoria, Julio Navais, Alfredo Pérez Rubalcaba, Walter Sosa, Pablo Sanguinetti, Víctor Lapuente. Se imparten talleres con sello CLAD sobre las principales competencias estratégicas que todo directivo público debe dominar, con un enfoque basado en el participante y una metodología interactiva fundamentada en la reflexión y discusión, estudio de casos y su resolución en equipos de trabajo. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana,
Darío Castillo Lugo es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenos días o buenas tardes, queridos alumnos del curso internacional Competencias Estratégicas de los Funcionarios Públicos, Liderazgo, Trabajo en Equipo y Ética en la Función Pública. Sean bienvenidos a esta tercera y última clase en línea de esta segunda edición de este curso, de este taller internacional 100% virtual en la plataforma Campus del CLAD. Hoy se excusa el secretario general del CLAD, que está en unos compromisos internacionales en uno de los países miembros del CLAD. La clase del día de hoy, Ética en la Función Pública, la vamos a estar ofreciendo mi persona, Nelson de Freitas, coordinador de la Escuela del CLAD y docente, y también el profesor Leonel Barreto, también docente de la Escuela del CLAD, que vamos a estar compartiendo esta clase. No queremos iniciar sin antes felicitarles. Hemos estado los docentes de acá de la escuela hojeando las respuestas que han dado a ambos foros, de ambos módulos, liderazgo y trabajo en equipo. Y particularmente hemos leído las respuestas que hasta el momento faltaban 2 equipos cuando lo revisamos, pero estamos gratamente complacidos por las respuestas tan sinceras, adecuadas y pertinentes que han dado la mayoría de los equipos en el foro respectivo. Tanto es así que los coordinadores del tercer simposio sobre equidad de género en las políticas públicas están revisando sus respuestas y les manda sus agradecimientos porque han llegado, si bien fue una lluvia de ideas, pero es particularmente atractivo y enriquecedor el hecho de que ustedes han tenido que organizarse en trabajo en equipo de manera virtual, discutir sobre este tema tan vigente y dar respuestas de una altura similar a las que se dio en el tercer simposio. Así que felicidades a todos los equipos miembros. Como ven, entonces, vamos a estar compartiendo nuestros comentarios de ambos foros en los próximos días. Y ya se encuentra desde el día de hoy visible el módulo de ética que, como ustedes verán, no tiene una asignación particular, más allá de la clase y revisar la clase del día de hoy, porque todas las clases tienen que evidenciarse también en sus presentaciones. Porque lo que queremos es que se enfoquen en practicar sus presentaciones finales, que ya está en el campus virtual. Cada equipo tiene su caso de estudio y el día que le va a corresponder presentar, ¿sí? Ahora les colocamos para dar inicio en el chat general esta pregunta para que por favor vayan ingresando de manera individual y vayan respondiendo a esa pregunta que ahí se indica. Ética en la función pública. Ética en la función pública la quisimos colocar como una de las competencias transversales estratégicas de la función pública, si no medular, por la importancia que ella ocupa. Sin embargo, si nosotros les preguntamos a cada uno de ustedes cuál es la importancia de la ética en la función pública, seguramente por unanimidad vamos a tener la respuesta
de que todos es importante. Sin embargo, cuando vayamos a profundizar van a haber ciertos matices y lo vamos viendo y lo vamos a ir viendo en esta clase. Por favor, también sus preguntas, recordar que sus preguntas, donde dice preguntas y respuestas, si es de manera textual, y más adelante también los vamos a querer de forma de audio y tendrán que darle clic donde dice levantar la mano. Mientras van respondiendo a la pregunta de Mentimeter, les podemos indicar que comenzamos con esta cita de Lucas Mayada. Tendremos que admitir como buena la doctrina de que robar al Estado no es robar. Lucas Mayada es de español, de la época regeneracionista del siglo pasado español, en la que no había muchos avances en la regulación de los contratos de la función pública y era muy común muchas corrupciones y hasta la vista pública con los fines del Estado. Entonces surgió todo un proceso regeneracionista con este sarcasmo, que no es cierto. La función pública, por pequeño que sea, debe regular o estar presente en los pequeños detalles y de regalos o pequeñas corrupciones hasta las más grandes. Mientras van viendo también las preguntas, que en un momento vamos a compartir la lluvia de palabras, que ya vemos que han estado respondiendo, también es tan interesante y pertinente el tema que generalmente se dan debates extremos o polares. Muchas personas comparten de que habrá menos corrupción cuanto más conocimiento tenga la persona. Sin embargo, y aquí la relevancia de estas citas, entre otras, sin embargo, es un tipo de conocimiento particular que le da el carácter ético al funcionario público. Una persona con conocimientos técnicos o específicos tendrán, sin importar, tendrán muy grandes en esta etapa, sin embargo, puede tener en conocimientos y prácticas éticas de un nivel muy débil. Por eso es que el mundo de la ética es un tipo de conocimiento práctico particular. Ahora vamos a ver las respuestas que han dado. Creo que podrán, no sé si pueden ver la pantalla en la que tiene una nube de términos, pero hemos estado recibiendo. ¿Cuáles son los principios que cada uno de ustedes cree que todo funcionario público debe tener y practicar en la función pública? La mayoría ha indicado integridad, honestidad, por supuesto, ética, probidad, honradez, responsabilidad, visión de servicio público. Fíjense que visión de servicio público ha estado no tan repetido. Principio de honestidad, empatía, rectitud, pero lo más repetido de parte de ustedes que son funcionarios públicos en ejercicio ha sido honestidad, probidad, ética e integridad, imparcialidad, honradez, rectitud, empatía, servicio público. Con esto, solo quiero hacer ver que cualquiera en un término determinado, en un término de tiempo determinado, podría establecer principios rectores de la función pública. Como pueden ver en la lámina que está presente, estos son los principios que la literatura en administración pública y ética
reúne, que son los que todo funcionario público debe tener, muchos de los cuales ustedes lo han comentado en el lapso de 2 o 3 minutos. Satisfacción por el trabajo bien hecho, un uso racional de los servicios públicos, criterios de imparcialidad y objetividad, orgullo o vocación de servicio público, denuncia de la corrupción, lealtad, honradez, conducta sin tacha y justicia. Si ustedes buscan la literatura hoy día, que los hay por miles, van a encontrar estos principios de la función pública que todo servidor debe indicar. Yendo más en concreto, el informe Nolan del 95 es un informe que ha trascendido a nivel de toda la cultura occidental, que indica y sintetiza 7 principios de la vida pública que todo servidor público debe llevar y estar atento. El altruismo o desinterés, o el interés público, la integridad, la objetividad, responsabilidad, la transparencia y el liderazgo. Si ustedes se dan cuenta y comparando con los principios que ustedes mismos indicaron o los anteriores, se darán cuenta que hay normas, principios éticos que no están anteriormente. La mayoría de ustedes no indicó que el liderazgo sea un principio ético, o incluso la transparencia no estaba tan repetida en la lámina como un principio ético. Y el informe Nolan nació en el 95, producto de un gran escándalo de corrupción en el Reino Unido, y que produjo que se armara una comisión de ética porque se dieron cuenta que no estaba sintetizado, suficientemente abordado y regulado cómo es el actuar de los funcionarios públicos. Lord Nolan concibió, lideró esta comisión y después de meses de trabajo sacaron a la luz pública estos principios de la vida pública del servidor público, que son 7 y lo van a encontrar en cualquier consulta sobre también los principios éticos de la vida pública del funcionario público. Sin embargo, hay algo particular del conocimiento ético diferente a cualquier otro conocimiento. Ustedes y nosotros podemos haber creado una Carta Iberoamericana de Ética e Integridad. Más adelante, por cierto, les vamos a hablar sobre ello. En 2 minutos, ustedes sacaron los 5, 6, 7 principios del funcionario público del curso internacional Sello CLAD. Vemos estos 7 principios y los anteriores. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia del conocimiento ético en la función pública? No es tanto, y a propósito de la lámina anterior, no es tanto ni suficiente el dominio del conocimiento que se tenga sobre estos principios. La diferencia, lo vemos desde Aristóteles hasta el presente a través de los filósofos políticos, es que la ética aplicada a cualquier persona, para que tenga materialidad, para que tenga pedagogía, para que sea aplicable, entonces no es tanto ni lo más importante conocerse los principios, sino sobre todo la práctica de ello. Por eso es vital que en cualquier curso no basta con ofrecer estos conocimientos de las cartas, la Carta Interamericana Anticorrupción, si los funcionarios públicos que están abocados a resolverlo no tienen una práctica consecuente con lo que practica. La mejor manera que tiene un ciudadano o cualquier persona para saber si Mariela o Nicolás, que están aquí presentes como alumnos, tienen ciertamente una práctica ética, no es tanto en los discursos, en lo que escriban en una conferencia o en una charla
o en un proyecto en su lugar de trabajo. Está sobre todo en su práctica diaria que reflejen esos principios que cada organismo y unidad administrativa o país hayan definido como prioritarios. Por eso es que el funcionario público, hoy en día, todo funcionario público y más en los países que se dicen y normativamente democráticos, se les presentan, por más regulaciones que tengan, siempre dilemas éticos entre el interés público general o acrecentar sus privilegios o los poderes que tienen muy particulares. Dicho sea de paso, están diciendo por aquí, Nicolás, que no se ven las láminas. Avisen y escriban si pueden ver las láminas. Dicho sea de paso, una normativa, están diciendo que sí, Nicolás. Dicho sea de paso, entonces, que debemos tener cuidado en nuestra historia, nuestra tradición como región y nuestro exceso de regulaciones. Debemos pensar y aceptar que siempre va a haber dilemas públicos, pero podemos tener la tentación de querer regular hasta el más mínimo detalle de las actuaciones de las personas, en este caso de los funcionarios públicos. Los extremos se tocan y no debe ser así. Fíjense que América Latina, en nuestra tradición hispanoamericana, nos caracterizamos por ser la región con más normativas escritas en el mundo. Sin embargo, somos de las que menos se practican. Por eso es la importancia de la formación en ética de los funcionarios públicos, y ojo, es una formación a través de un plan integral de formación de los funcionarios públicos. No basta solamente con un curso cada 5 años de ética. Cada unidad de recursos humanos, de talento humano, de cualquier organización pública, debe hacer un plan en la que incorporan información y formación permanente de los funcionarios públicos y acompañamiento en sus actuaciones, hasta con una unidad, un ente aparte e independiente, o incluso un funcionario, por sencillo que sea, que les ayude a resolver los dilemas éticos que diariamente se les va a presentar. La Carta Iberoamericana, entre otros elementos que el profesor Leonel les va a indicar, sugiere una suerte de guía que cada país, y fíjense, no nos quedamos tan grande como en el país, pero que cada unidad administrativa puede comenzar a tener para poder ir creando un adecuado clima ético en esa unidad administrativa y expandirlo en el resto de las organizaciones. Con la ayuda del profesor Leonel, vamos a leer esta lámina. La convicción de derechos de los directores públicos persiguen propósitos éticamente colectivos y su interés personal o sus propias concepciones del bien público. Las técnicas que se utilizan para que los directivos políticos prevengan el juego democrático en su propio interés deben rechazarse por ser incompatibles con la buena práctica de la gestión pública. Hablar de buena práctica significa hablar de la necesidad de que las técnicas sean a la vez técnicas y eficaces. Leonel, ya vamos a tal vez cambiar el micrófono porque nos indicaron que no se escuchaba muy bien. Pero pueden ver la lámina y lo pueden leer. Las técnicas, no solamente los fines, debemos estar claros para que los fines sean los más adecuados y éticos posibles en toda la función o en los trabajos que cada unidad vaya a realizar. Es fundamental también el cómo y los medios, las técnicas a que hayan tener para llegar a fines correctos, transparentes y adecuados en la función pública.
Y ojo que aunque nosotros lo veamos como un lugar común, que debe ser así, no fue así. Esta conciencia acerca de los medios para que haya una mejor eticidad, no, sino hasta hace unos años. Incluso hoy la mayoría de nuestros países, de los países miembros del CLAD, que son 24, no tienen algunas regulaciones correctas acerca de lo que hay dentro de la caja negra de la administración pública. Y de ello vamos a hablar una de las mejores técnicas, y no solamente principio, para garantizar la eticidad de la función pública, y lo vamos a comentar en un rato, es precisamente lo que ustedes indicaron, pero no tan importante como principio, la transparencia. Ahora vamos a leer esta otra cita para hacer énfasis en otro tema vital sobre lo que hablamos. Sobre los hombros del burócrata recae, en gran parte, la responsabilidad de reconciliar las diferencias entre los grupos y hacer que los compromisos económicos y sociales a los que llega el proceso legislativo se hagan efectivos. Entre los diferentes temas que toca esta cita, lo que queremos llevar es la parte de la reconciliación de las diferencias. Fíjense que nosotros le hemos estado recomendando desde el inicio de este curso que la manera más correcta y efectiva para lograr productos concretos y eficientes a la población es conformar equipos de trabajos adecuados. Y equipos de trabajos adecuados es que sean diferentes, que sean lo más variado posible de los miembros de sus equipos de trabajo. No es baladí que desde el inicio nosotros los dividimos en equipos de trabajo tratando de que sean diferentes países, diferentes estilos de instituciones, diferencias de género. En esta cita recalca uno de los principios más fundamentales, no solamente para la efectividad de las políticas públicas, sino también de cualquier país que se diga y se quiera democrática, que es la reconciliación de las diferencias. Y por tanto, palabras, términos, principios y técnicas como negociación, conversación, y lo que sugiere para poder realizar esto, como ya ha indicado el profesor Velázquez, saber escuchar y aplacar el ruido del yo, del ego, son condiciones fundamentales para poder hacer un ejercicio ético y correcto y también eficiente de la función pública. Aquí tienen a Max Weber en la foto, padre de la administración, de la teoría de la administración pública del Estado. Y este es otro de los puntos que nosotros les damos porque él lo indica de las maneras para dilucidar y resolver dilemas. Él lo expresa de una manera tajante. Tenemos entonces la ética de las responsabilidades, que son aquellas las que cada uno debe aplicar cuando está en situación de ejercer responsabilidades importantes, cierro comilla con Weber. Y la ética de las convicciones, las que tiene cada uno en virtud de sus convicciones profundas, religiosas o laicas. Con esto queremos decir, bueno, ante dilemas éticos, Max Weber nos dice, usted, si es funcionario público, que por cierto, ser funcionario público es el rol más importante de la sociedad, más que cualquier empresario, más que cualquier organización social, académica o de cualquier estilo. Si usted es funcionario público y sin importar qué cargo tiene, porque funcionario público son todo, de una manera genérica, todo aquel que ejerce funciones públicas, entonces no solamente debe velar por lo que indica la norma
de su país que debe hacer un servidor público, sino que también debe defenderla, no solamente de una manera pasiva, debe actuar correctamente según la ley, sino de una manera activa, es decir, debe reflejar en su conducta y en su defensa lo que dice la norma. Si usted tiene algún dilema, un conflicto profundo, como él indica, por ejemplo, la cuestión del aborto, que está permitido y usted no está de acuerdo, Max Weber indica una de las dos. Bueno, si usted entonces no debería ser funcionario público, porque todo funcionario público debe reflejar lo que digan las normas. O la vía, la que recomendamos es hacer todas las acciones. Si usted cree que eso es conveniente, lo que usted cree, entonces realice e intente realizar todos los proyectos de cambio institucional para cambiar esa norma. Son vías, entonces, como vemos, para ayudarnos ante los dilemas públicos. Está Max Weber, que de una manera muy extrema, pero también él es el creador de los tipos ideales para poder ejemplificar también las actuaciones de los funcionarios públicos debemos tener. Acá se encuentra en esta lámina ya lo que les habíamos adelantado, la irrupción de la transparencia. La transparencia que, fíjense, muchos no lo comentaron. Lo vimos a principio de estas láminas, que la transparencia con el informe Nolan aparece como un principio ético del funcionario público. Sin embargo, acá ya adquiere materialidad este principio. No solamente es un principio, sino que es una técnica institucional para poder garantizar la ética en la función pública. Abro comillas. Las desviaciones, disfunciones y corrupciones solo pueden combatirse eficazmente mediante la transparencia, la publicidad, la responsabilidad y el control efectivo. En esta lámina, si quisiéramos preguntarles, muchos de ustedes sabrán cuál es la idea de la transparencia. Sin embargo, por esta práctica que hemos tenido llevando este mensaje, este taller a diferentes latitudes de los países miembros del CLAD, también hay mucho desconocimiento o conocimiento un poco caótico acerca de la transparencia. La transparencia, y hay una publicación que les vamos a estar compartiendo del Instituto Federal de Acceso a la Información de México de hace años, acerca de la filosofía detrás de la transparencia, que esta lámina, el dibujo, la ilustración que ustedes tienen presente, lo refleja de una manera magistral. Donde hay luz, no hay corrupción. Y si lo vemos de una manera muy práctica, lo más concreto que tenemos en nuestros países, que son las políticas públicas municipales. Aquí hay alumnos, participantes, funcionarios también de alcaldías, ayuntamientos. Lo podemos saber. La mejor manera para garantizar que una calle cualquiera haya seguridad no es la principal, que suelen decir los medios de comunicación y muchas autoridades, pero también técnicos, es endeudarse para tener un gran presupuesto para comprar unidades policiales, equipar a la policía, entre otros asuntos. En muchas ocasiones la respuesta está en lo más sencillo y lo más económico. La principal política para poder garantizar seguridad en una calle es que esté iluminada. Cuando tú tienes una calle iluminada, permites que las personas y las familias puedan salir. Y mientras más ocupada esté el espacio público, más segura se vuelve ese espacio público. La transparencia, entonces, para poderla comprender de una manera más adecuada, es visualizar la luz contra la opacidad, que simboliza la corrupción. También lo podemos ver que en todos nuestros países lo hemos tenido ese drama
que cuando los medios de comunicación encargados de transmitir las sesiones de los congresos, asambleas o parlamentos, y podemos ver que cuando está la cámara apuntando a la sesión, de repente y todos los diputados, senadores o congresistas parece como si revivieran y comenzaran a trabajar. Y sin embargo, cuando la pantalla se apaga, parece como si ya volviera a otro lugar. Eso también son diferentes maneras de visualizar. Mientras más pública es la información, menos problemas de corrupción vamos a tener. Si ustedes entonces conocerán la transparencia es... si alguien quiere decirlo a viva voz, puede levantar la mano. ¿Qué es la transparencia? Más allá de lo que acabamos de decir. ¿Qué significa la transparencia? Lo pueden activar su audio y levantar la mano para poderles darle la palabra. Es la posibilidad entonces que tenemos todas las democracias para garantizar la eticidad de la función pública. Y cuando hablamos reiteradamente, cuando decimos democracias y principios, ahora te damos la palabra, Arely, déjame terminar esta idea y te doy la palabra. Esta otra nota al pie que valga la pena para su reflexión. Nosotros somos una organización conformada por 24 países. Podemos ver de una manera en perspectiva las diferencias. Cuando hablamos y preguntamos cuáles son los principios de la función pública, fíjense que lo hablamos de un sentido general o genérico. Si les pregunto, esos principios que definamos, que debe ser guía de todo funcionario público, ¿sería aplicable sí o no? Lo pueden responder de manera escrita en el chat. ¿Sería aplicable a todo funcionario público en todo el mundo? ¿Sí o no? Algunos ya están diciendo que sí, como Silvia. Pero fíjense, y entre otros, Higinio, Nicolás, sí. Pero fíjense que también cuando hablamos de ética en la función pública, ustedes creen que si están de acuerdo con nosotros, que la transparencia es un principio, ustedes creen que la administración pública, la función pública, por ejemplo, de China, tiene como la transparencia como un principio de sus funcionarios públicos? Muy seguramente que no. Cuando nosotros, el Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia hizo hace un tiempo un ejercicio para definir, miren, porque tenemos muchas regulaciones y muchas normas, tenemos que definir finalmente cuáles son los 3 o 4 principios que debe guiar al Estado colombiano por la próxima década. Y ellos hicieron un ejercicio de consulta que duró varios meses y que llegó a todas las regiones del Estado colombiano y definieron cuáles son los principios de la función pública de Colombia. Y si bien la mayoría están entre lo que nosotros compartimos, había uno que no se ha repetido ni aquí en un momento, pero tampoco en todos los demás países. Y esa es el principio de resolución de conflictos. Para el Estado colombiano y para los funcionarios y personas, debido a la tradición o la historia del conflicto armado que han vivido, consideran que la negociación y todas las competencias conversacionales para resolver conflictos es un principio fundamental y medular. Con esto queremos decir que cada país debe realizar su plan integral de ética en la función pública y desbrozar, según su historia y su tradición, principios que algunos serán y deben ser generales del derecho humano, pero hay otros que se deben incorporar por su tradición. La Carta Iberoamericana de Ética e Integridad que el CLAR y que el profesor Leonel va a compartir más adelante, es reflejo de esta concepción situacional de los principios.
porque la Carta Iberoamericana tuvo que ver en un proceso de consulta abierto con la historia de toda América Latina para tener esos modos y principios que después les vamos a presentar. Arely, vamos a darte la palabra para que nos indiques de una manera breve qué se entiende por transparencia. Adelante. Hola, buenos días, gracias. Para mí la transparencia, además de ser un principio ético, es un deber de dar a conocer la información que se genera en la administración pública, porque también es el derecho de los ciudadanos de conocer para qué se utilizan los recursos y hacerlo de una manera muy práctica, de fácil acceso a esta información. Gracias. Muy bien, Arely. Vamos a escuchar a Dálida y continuamos. Adelante, Dálida, activa tu micrófono. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. En el caso nuestro, por ejemplo, en México, en el nuestro código de ética está el principio de transparencia. Entonces, para nosotros, la transparencia, como principio, es que toda la información que es generada por las personas servidoras públicas en el ejercicio de la función pública debe ser de conocimiento de la sociedad para una efectiva rendición de cuentas, con excepción, como lo marca la legislación aplicable, de aquella que sea considerada confidencial en términos de las leyes de transparencia por temas de seguridad pública, etcétera, ¿no? O que son datos personales y afecta a la privacidad de alguna persona. Muchas gracias. No, gracias, Dálida. Vamos a darle la palabra a Mayra y seguimos porque ya el profesor me está viendo. Adelante, Mayra, puedes activar tu micrófono y hablar. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Bien, buenas tardes. Bueno, tarde casi ya, aquí en Cuba. No, comentarles, en nuestro caso, pues nosotros aquí también, la tendencia es el gobierno abierto para lograr mayor participación. Igual, la transparencia es clave y también tenemos un sistema que es el de rendición de cuentas de los servidores públicos a la población, a los ciudadanos, de cómo está su gestión. O sea que realmente en ese sentido estamos trabajando muy similar a lo que señalaba la colega de México. Eso es lo que quería compartir y que evidentemente a nosotros nos gusta mucho la norma 18.091, que uno de los pilares que señala es eso, lograr la transparencia y la participación de todos y la rendición de cuentas con esa vocación de servicio que yo ponía al inicio. Perfecto. Oye, muchísimas gracias, Mayra. Gracias a esas intervenciones. Y sí, sutilmente, como le indicaron, la transparencia, veámoslo, es el derecho que tienen los ciudadanos, bueno, de saber. Y por tanto, es que muchas veces cuando preguntamos esto, vienen algunos errores que se constituyen en limitante a la transparencia. Un error que suele ser común es cuando se le pregunta a la persona que solicita el por qué quiere esa información. Pero la transparencia, entonces, es el derecho humano y político que tiene la persona, el ciudadano, de saber cualquier, no solamente es la información que le corresponde a él como ciudadano de su país, que cualquier información, siempre y cuando sea pública, quiera saber, sin preguntarle a esta persona, ¿usted para qué quiere esto? Porque nos basamos entonces en que la administración pública se basa en el principio, la norma debe ser la publicidad, la transparencia y la excepción justificada, entonces debe ser esos ámbitos que no deben ser públicos por cuestiones de secreto de Estado, de seguridad, entre otros como ustedes lo indicaron. Si tenemos en cuenta esto, entonces la transparencia se constituye como un pilar, principio y técnica para garantizar la función pública de una manera correcta. Vemos en esta lámina que la corrupción no es que pueda. Hace unos años podrían dudar y decir, bueno, puede considerarse un problema económico. No, no puede considerarse.
es fundamentalmente un problema económico, porque produce desigualdad, privilegia a grupos sobre otros, crea condiciones de absoluta injusticia, no solamente entre emprendedores, sino ciudadanos, entre todos. Y el mejor antídoto, lo sabemos, es información transparente, objetiva, clara. Como vemos en esta ilustración, que fue ganadora de un concurso internacional del BID, vean que ejemplifica muy bien lo que estamos diciendo. Son nuestros países ese corredor que nunca llega a la meta del desarrollo, porque está cargando un gran elefante con toda la carga económica de la corrupción. Y lo vamos a ver en un rato con el profesor por qué esto ejemplifica esto. La transparencia, entonces, fíjense en la ilustración de su mano izquierda. Sin transparencia, el primer peldaño, sin transparencia no podemos ejercer la participación ciudadana o el control social. Podemos hacerlo, pero va a ser tan engorroso y tan caótico que las personas se van a desencantar sobre la gestión pública. ¿Cómo una persona va a hacer participación ciudadana en las políticas públicas, en las decisiones o preguntar si antes no está bien informada? Y esto lo evidencia y lo ve desde muy bien los brasileros, que fueron los baluartes que comenzaron el presupuesto participativo hace unas décadas, indicaron, oye, para que haya una buena participación necesitamos que la gente sepa una buena información. Así que la transparencia es el primer peldaño para ejercer cualquier otro derecho. Por eso es un derecho de derechos. Al poner a la persona, cuando digo persona es en general, porque fíjense que hay algunos países que la transparencia lo ve como un derecho político, entonces ciudadano, pero vean que según las cuestiones jurídicas de cada uno de los países, ciudadanos no son todos, pero también hay otros países que dice la persona, más allá de la condición política, tú como extranjero también puedes solicitar información y el Estado debe darlo. Eso está regulado en algunos países cuya publicación les vamos a estar compartiendo posteriormente. Infraestructura ética. Para el poder, esto se encuentra de una manera un poco más descriptiva y clara también en la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad, para que nosotros podamos lograr conductas en la función pública adecuadas. Lo ideal, hablando de tipo ideal, es que tengamos una infraestructura ética correcta, es decir, sistemas de control interno y externo adecuados, un marco legal eficaz, mecanismo de socialización profesional, sociedad activa y vigilante, un apoyo político. El apoyo político es fundamental, pero sin apoyo político también se logra cosas. Lo queremos hacer ver y hacemos énfasis porque muchas personas caen en el fatalismo que, bueno, sin el apoyo político entonces lo vamos a hacer cuando lo tengamos y dejan de hacer cosas. Se van a el CLAD es de hacerlo aunque haya o no apoyo político. Sí, se va a tardar más, pero se va a ir logrando cosas. Recuerden que la ética en la función pública, la mejor manera de enseñar la ética en la función pública no es solamente intercambiando manuales, códigos de ética, sino haciendo práctica diaria en nuestro quehacer. Es decir, y además como funcionarios públicos somos imagen pública y la gente interna en la organización y externa en los ciudadanos van viendo cómo es el actuar de la función pública más allá de lo que habla y dice. Y un organismo coordinador. Se sugiere como tipo de ideal, como les comentamos, que cada unidad o que cada organización o que cada ministerio tenga un ente que no necesariamente es el de talento, recursos humanos, porque una cosa es clima laboral y otra cosa es el clima ético, pero que sea independiente y que ayude a los funcionarios públicos ante dilemas, dudas que puedan. Un organismo entonces vigilante y coordinador que acompañe a la función pública. Vamos a ver si el profesor también me ayuda con esta cita.
La mezcla de los valores. En una sociedad Por favor. En una sociedad se proporcionan múltiples puntos de vista para percibir la realidad. El conflicto y la heterogeneidad son recursos del aprendizaje social. Aunque un grupo no llegue a compartir los valores de otro, puede adquirir una información vital que de otro modo se perdería de vista, por no tomar en cuenta las perspectivas de quienes lo sostienen. Muchísimas gracias, profesor Leonel. Ok, pueden ver las láminas que alguien indicó que no podía ver. Lo que queremos aquí ver es que el conflicto y la heterogeneidad debe ser la norma, son recursos de aprendizaje social y es también otro de los principios de la función pública. Olvidémonos de crear grupos homogéneos de amiguitos, porque no nos interesa, tanto para efectividad en las políticas públicas, pero también eticidad en las mismas. Debe haber heterogeneidad en los grupos y además, porque todo funcionario público, no importa el papel o qué cargo tiene, debe basarse de que la sociedad es intrínsecamente heterogénea y por tanto debe haber conflicto. Aquí se atisba entonces otro principio que debe estar en todo programa integral de formación del funcionario público, que nosotros lo tenemos en diferentes cursos, que es saber, y lo que indicaba el Estado colombiano acerca del conflicto, aceptar el conflicto de una manera agonal y adecuada en cualquier situación social, pero para ello debes tener también los papeles, las condiciones, las competencias de conversación para poder aceptarlo, enriquecerlo y tener productos esperados en la función pública. Así que con esta cita y con estas palabras le doy la palabra entonces al profesor Leonel. Adelante. Muchas gracias, profesor Nelson. Vamos a seguir con la presentación. Vamos a hablar ahora de los tipos de corrupción. Muchos de estos tipos de corrupción que vamos a señalar en este momento están tipificados en la legislación vigente en cada uno de sus países, como lo son, por ejemplo, la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, el fraude, exacciones y revelación de secretos e informaciones. Digamos que estos son los tipos de corrupción que figuran en la legislación. Sin embargo, no solamente este tipo de corrupción se encuentra presente en la administración pública. Pongamos, por ejemplo, ¿es o no es corrupción emplear el uso de los materiales propios de la institución para uso personal? Pongamos un ejemplo. Soy estudiante de maestría y necesito imprimir mi tesis. ¿Es ético utilizar los materiales de la institución para ese fin? Vemos que no. ¿Es ético que si yo necesito una resma de papel porque mi hijo necesita hacer sus dibujos? Por supuesto que no. Y de esa manera existen otro tipo de conductas que, si bien no están acá en la lámina, sabemos que son contrarias a lo que estamos enseñando en esta clase. Uno de los ejemplos también es el clientelismo, que si bien no figura acá o tal vez puede entenderse como el tráfico de influencias, si bien no aparece acá, como les comento, el clientelismo favorece también a personas allegadas, a nuestros amigos, a nuestra familia o alguna persona que tenga algún grado de afinidad con nosotros. Otro ejemplo también es en el caso de los contratos. ¿Se hacen licitaciones o simplemente dentro de nuestra institución buscamos a una persona conocida o porque es mi amigo y de esta manera logramos que se puedan adquirir ciertos productos?
vemos entonces que este tipo de corrupción existe dentro de las administraciones públicas y le hacen un terrible daño a la institución. Acá, con los casos de corrupción, vamos a señalar dos casos de corrupción, lo que sería la corrupción de arriba a abajo y lo que sería la corrupción de abajo hacia arriba. En el caso de arriba hacia abajo, quienes deciden, planifican y ejecutan los actos de corrupción son los burócratas de mayor jerarquía. En el caso de abajo hacia arriba, quienes deciden, planifican y ejecutan los actos de corrupción son los funcionarios subalternos que reparten con los superiores. Por razones de tiempo voy a dar unos ejemplos acerca de esto. No vamos a habilitar el derecho de palabra en esta lámina, pero uno de los casos más conocidos es el caso de Odebrecht, un caso del cual se tiene conocimiento, el caso de Marcelo Odebrecht, quien a través de su empresa realizó una serie de contratos que por lo general ya estaban conversados con muchos de los, inclusive habían expresidentes involucrados en este tipo de contrataciones. Y bueno, todo esto salió a la luz a propósito de lo que señalaba el profesor Nelson, a propósito de la transparencia, a propósito de dar visibilidad a este tipo de actuaciones, y se pudo conocer que el caso Odebrecht era un caso que involucraba un gran número de países y, como les comento, habían inclusive expresidentes involucrados en esta clase de contratos. Pero adicional a este tipo de corrupción, que podría definirse como de arriba hacia abajo, existe también el caso contrario, niveles inferiores donde de alguna manera se gestan los actos de corrupción y esto o lo recaudado se comparte con los niveles superiores. Un caso conocido también que existe lamentablemente en muchos de nuestros países es el caso de los policías de tránsito. Lamentablemente sabemos que esta es una realidad a lo largo de nuestra América Latina, donde muchas veces se quiere pasar de un lado a otro y la única manera es pasando por una, llamaríamos acá, alcabala para poder transitar, y bueno, se exige a veces cantidades de dinero solamente por el hecho de transitar o por algún tipo de imperfecto que tenga el vehículo. Muchas veces los funcionarios exigen algún tipo de dinero, de beneficio para poder dejar ir a la persona. Y ejemplos como estos hay muchos. Otro ejemplo también, que si bien no es en el sector privado, sería en el sector público, en el caso de los bancos. Colas interminables para poder acceder al banco y personas que tienen amigos o tienen alguna amistad, bien sea con el vigilante, y este le permite el acceso, y a su vez lo que recaude el vigilante lo comparte con el cajero que le va a hacer algún tipo de gestión allí. Y como vemos, bueno, son casos de corrupción que, si bien se presentan a lo largo de nuestros países, deben ser de alguna manera expuestos para que esto genere transparencia. En cuanto a la corrupción, en las burocracias, tenemos acá que constituye una frustración en los funcionarios públicos, que son honestos y profesionalmente competentes. Y no solamente esto, sino que la corrupción daña el presupuesto de las instituciones porque es un problema económico, como señalaba el profesor Nelson. Y también impide la continuidad de los servicios públicos. Cada vez que se extrae dinero de una institución, se están dejando de prestar servicios a los ciudadanos. Esto también constituye una violación a los derechos humanos. Todo acto de corrupción es una violación a los derechos humanos. ¿Por qué?
Porque si hablamos de los derechos sociales, derechos catalogados como derechos de segunda generación, tipificados así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estaríamos hablando de servicios como la alimentación, el derecho a la vivienda, la educación y la salud, derechos que no se estarían otorgando. ¿Por qué? Porque los recursos fueron sustraídos. Ahora vamos a hablar de las causas incentivadoras de la corrupción. Una de las causas que incentiva la corrupción es los bajos salarios, las reducciones de sueldos, los sistemas de selección de los funcionarios. Si el sistema de selección, por ejemplo, es basado en el clientelismo, ¿de qué sirve entonces el mérito y la capacidad? Otra causa es la inexperiencia de los responsables, factores socioculturales. Con relación a este tema se dice mucho que la corrupción es un tema que tiene que ver también con la cultura. Es cultural el hecho de que para hacer un trámite de difícil acceso, por ejemplo, las personas tengan que pagar algo. Lamentablemente, en muchos casos, se convierte en un factor que ya está como que en la cultura, ya está como que en el imaginario colectivo el hecho de que se deba pagar por hacer determinados servicios. Y esto es lamentable. La no profesionalización y la ausencia de control. Todos estos son causas incentivadoras de la corrupción. A continuación, el siguiente autor presenta la siguiente premisa: la colonización de la sociedad por el estado de partido, clientelismo, crisis del mérito y capacidad y la utilización partidaria. Con esto queremos hacer referencia al tema del clientelismo. Realmente lo ideal es que el ingreso o el acceso, mejor dicho, a la administración sea por mérito y por capacidad. Sin embargo, a través del clientelismo se desmotiva a los funcionarios, porque sabemos entonces que se privilegia a aquella persona que tiene algún tipo de afinidad y entonces de alguna manera se deja a un lado al funcionario ético, al funcionario responsable, que tiene mérito, que tiene experiencia, que tiene capacidad, y todo esto, digamos que se deja a un lado por el tema del clientelismo. Ahora, vamos a leerles lo siguiente. Cuenta la leyenda que el padre de Tietmeyer, expresidente del Bundesbank, era funcionario de correos de un pueblo de Westfalia, y cuando recibía una carta privada, firmaba él conforme con su propio bolígrafo, en vez del de la oficina. Según Tietmeyer, no podía utilizarse la tinta del Estado para fines privados. Fíjense que esto es un caso extremo, sin embargo nos deja a reflexión el hecho de que en la administración pública las cosas deben hacerse de manera correcta, siguiendo los principios y siguiendo las normativas que rigen las instituciones de la administración. Como les comentaba anteriormente, de repente vemos como muy pequeño el hecho de firmar con un bolígrafo institucional, pero quizá no es esto lo que sucede en las administraciones públicas. No solamente se utilizan los bolígrafos, sino que se llevan las resmas de papel, se imprimen cosas y bueno, digamos que esto sería para reflexionar acerca de lo que es este tema del uso de los bienes públicos. El gran filósofo Immanuel Kant señala que debemos actuar siempre de tal forma que la máxima de tu voluntad pueda al mismo tiempo servir de principio para una legislación general. Aquí lo que nos enseña el filósofo es que se debe actuar bajo principios universales, principios que sean válidos para todos.
y no principios que sean para el interés particular. Es decir, si mis principios son solamente principios para mi interés particular y no son principios que a la luz de todos deben cumplir, entonces, bueno, habría que revisar entonces cuáles serían nuestros principios. En caso de duda, ¿estarías dispuesto a que tu actuación se divulgase por las redes sociales o se publicase en tu periódico favorito? Si muchas personas consideran ético el ejemplo que les comentaba de llevarse una resma de papel de la institución, sería entonces agradable o sería entonces adecuado, oportuno que se colocara el hecho de que esa persona se llevó eso, se colocara en alguna de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, de manera de que todos se den cuenta, porque si es ético, no tendríamos entonces ningún inconveniente en que eso salga a la luz. Entonces, acá con esto podemos ver que la publicidad puede frenar las malas conductas. Un ejemplo también es un ejemplo que se suele suscitar mucho en los centros residenciales, en el caso del uso de los ascensores, cuando hay personas que ensucian o rayan las paredes de los ascensores. Pero, ¿qué pasa si colocamos una cámara dentro del ascensor? Y no solamente eso, ¿qué pasa si hacemos públicas las actuaciones de las personas que ensucian y que rayan o dañan el ascensor? Evidentemente, esto, se los digo por experiencia que vivo en un conjunto residencial, esto frena en gran medida el que se hagan este tipo de cosas. Por eso es que la transparencia o la publicidad es un gran elemento para poder frenar la corrupción. Ahora vamos a entrar con un tema que es el tema de los regalos. Los regalos en la administración pública. ¿Qué se debe y qué no se debe recibir? ¿O qué se puede y no se puede recibir? Esto es un tema bastante interesante. Molestaría que se mencionase el obsequio en las publicaciones de la institución, por ejemplo. A un funcionario de la institución le han obsequiado un reloj de la marca Rolex. ¿Es ético recibir esto a cambio de que se está entregando este regalo? ¿Es ético que algún funcionario, algún usuario le haga el regalo de, por ejemplo, un bolígrafo, pero no cualquier bolígrafo, un bolígrafo que tiene grabado, que tiene bañado en oro? ¿Sería ético el hecho de recibir este tipo de regalos? Es un tema interesante, pero que nos llama al debate y a la reflexión. Sabemos que por norma general ningún funcionario público debería recibir absolutamente nada de ningún usuario, de ninguna otra persona que tenga algún interés dentro de la institución en la cual nosotros laboramos. Ningún funcionario debería recibir absolutamente nada. Recientemente, a propósito de este tema, ha salido a la luz una noticia donde un expresidente latinoamericano, por órdenes de un tribunal constitucional, se le está exigiendo la devolución de unos regalos que le otorgó un presidente de los países árabes. Este tribunal le ordenó que hiciese la devolución de unos artículos que dicho expresidente tomó para sí y que sabemos que pertenecen como tal a la nación, no son de uso particular. Entonces, esta es una noticia actual que hace un par de días salió a la luz y bueno, vemos que es algo lamentable el hecho de digamos que no saber diferenciar entre lo que se puede, lo que no se puede, lo que se debe, lo que no se debe en materia de regalo.
Hay alguien que dice, ¿qué sucede si te regalan algo por la atención cordial? Muchas veces se ofenden si se rechaza el obsequio. Esto es cierto. Por eso es que esto es algo que debemos evaluar. No es lo mismo que una persona, por el trato que usted le dio, por la gestión que usted está realizando, no es lo mismo que en agradecimiento le regale a usted un café, a que le regale a usted un reloj, que le regale a usted una cartera, que le regale a usted un viaje a la playa, por poner algún ejemplo. Lo otro es ver qué hay detrás de ese regalo. Si yo soy el que otorga o el que decide en materia de licitación, ¿es ético que yo reciba regalos? Si yo soy la persona responsable de esa área. Por eso es que tenemos que evaluar no solamente el tipo de regalo, sino evaluar también el escenario en el que se están dando ese tipo de regalo. Está próxima a designarse algún tipo de contrato, porque los regalos llegan antes de esa elección o de esa decisión y no después. O sea, es necesario evaluar el contexto en el que se están entregando estos regalos. Intervengo sobre eso también. Vamos ahora con lo siguiente. Tengamos presente aquel cardenal que participaba en un fenomenal banquete de carne, cuando de pronto uno de los comensales horrorizado recordó que era vigilia. Entonces el cardenal, impartiendo la bendición a los manjares, dijo: yo declaro todo esto pescado, y los invitados aplaudieron y comieron. Esto, si bien es algo jocoso y algo que inclusive puede generar risa, lo que nos llama a la reflexión es del hecho de no modificar las leyes a conveniencia nuestra. Si nosotros estamos en un cargo de responsabilidad y un día queremos modificar algún tipo de regla, de reglamento interno para uso personal, esto no sería ético. ¿Por qué? Porque estaríamos beneficiándonos nosotros y un grupo de personas estarían entonces recibiendo un trato distinto. El reconocido doctor Jeffrey Sachs, quien fue consultor de las Naciones Unidas y trabajó en la conformación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, actual Agenda 2030, en su libro El precio de la civilización, señaló lo siguiente: la deshonestidad es una enfermedad social contagiosa. Una vez que comienza, tiende a extenderse. Piense lo peligroso que puede ser permitir que dentro de la administración pública la corrupción comience a desarrollarse, porque no solamente es el hecho de que un funcionario lo haga, sino que ese funcionario puede pervertir a otro funcionario y cuando menos se acuerda ya hay una mafia que está dañando y sustrayendo los recursos públicos. Por eso es que debemos tener cuidado con esto. Es como el dicho popular que señala que una manzana puede echar a perder el resto. Algunas consideraciones sobre la ética. Según la autora Adela Cortina, reconocida experta española en materia de ética e integridad, la ética es intersubjetiva. Proporciona una atmósfera de confianza. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Hay un vehículo que se está vendiendo. Hay una negociación con respecto a un vehículo. Si dentro de esa negociación no existe confianza, algo está pasando. Digamos que alguna de las personas puede estar con la intención de quizá el vehículo tiene algún problema, tiene alguna falla, algo que no le declaró a la otra persona. Si hay desconfianza, entonces ahí existe la posibilidad de que no exista ética en el proceso. La ética crea estándares de profesionalismo. La ética, o dentro de la ética, es necesario
o es necesaria la tolerancia y el respeto. Por lo tanto, se deberá sancionar el racismo, la misoginia, el clasismo y la xenofobia. Todas estas actuaciones o todos estos puntos están tipificados en el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos son iguales ante la ley. Es decir, ninguna persona por raza, por género, por clase social, por país de procedencia, se le debe excluir, apartar o desfavorecer solamente por el hecho de contar con alguna de estas condiciones. Recordemos, artículo número 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos somos iguales ante la ley. Como señaló el profesor de Freitas, el CLAD ha elaborado en el año 2018 la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública, documento aprobado en la ciudad de Antigua, Guatemala, el 26 y el 27 de julio de ese año 2018. Documento firmado por los países que conforman esta institución y que establece una serie de principios rectores para la administración pública. Dicho documento estuvo a cargo del doctor Manuel Villoria, profesor que en la actualidad dicta uno de los cursos que ofrece el CLAD a todos los funcionarios de los 24 países miembros, precisamente sobre este tema, ética e integridad. Adicionalmente, a la Carta Iberoamericana de Ética, el CLAD ha publicado también el libro Integridad y Ética en la Función Pública, producto del concurso de ensayo realizado a través de o realizado por el CLAD, y en el cual participaron funcionarios de todos los países, y tuvo como resultado la publicación de este libro, que es producto de los ensayos ganadores de esta iniciativa que tiene el CLAD anualmente. ¿Qué establece la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad? Punto número 1, que la ética está vinculada a la generación de desarrollo económico sostenible. La ética y el desarrollo son temas que están relacionados uno con el otro. ¿Por qué? Porque si ponemos, por ejemplo, el caso de que un país recibe anualmente ingresos producto digamos que de todo un país cuenta con un Producto Interno Bruto, pero si ese Producto Interno Bruto se destina como, por ejemplo, a la educación, a la salud, a la seguridad, podríamos hablar de que, ok, es un país que está trabajando y está impulsando servicios sociales. Lo que vimos anteriormente, que está también derechos sociales, que está manifiesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero esos mismos recursos también pueden ser empleados, por ejemplo, en armamento, en guerra, o como por ejemplo también en otorgar mayores privilegios a la clase política de turno. Entonces vemos que el desarrollo también es un tema ético. A propósito de este tema, el autor Bernardo Klinsberg tiene un libro muy interesante denominado Más Ética, Más Desarrollo, en el cual ustedes pudieran profundizar con relación a este tema. A su vez, el Premio Nobel en Economía, Amartya Sen, tiene un libro titulado Desarrollo y Libertad, que también habla sobre este tema. El segundo punto dice que la ética está vinculada a la garantía de seguridad jurídica, donde la imparcialidad, la legalidad, la neutralidad y la coherencia deben existir. Esto también está tipificado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 8, que declara que todos tenemos derecho a tribunales que impartan justicia de manera equitativa. El tercer punto es que la ética está vinculada a la democracia. ¿Por qué? Porque debe ser una democracia transparente, que rinda cuentas, donde exista responsabilización, donde exista participación.
Esto que ha surgido desde hace algunos años, que comenzó en Brasil, lo denominado el presupuesto participativo, es una muestra de cómo las comunidades, cómo la ciudadanía puede participar en el destino de los fondos públicos, en qué se van a destinar los fondos públicos. Y finalmente, el punto 4, la ética está vinculada a la equidad a través de la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y la discriminación positiva. Estos puntos están manifiestos en la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad. Les invitamos a consultarla, documento que está disponible en la página web de la institución y que en unos minutos podríamos colocar acá en el chat para que todos ustedes puedan seguir el enlace y consultar el documento correspondiente. Y con esto agradecemos la participación de cada uno y de todos ustedes, y vemos que tenemos algunas manos levantadas. Profesor, vamos a habilitar entonces sí. Vamos a darle el derecho de palabra. Si ustedes tienen preguntas, comentarios, vamos a poner el micrófono entre los dos para que escuchen. Nicolás Gallo tiene la mano levantada. Vamos a habilitar el... Bueno, mientras tanto, hay otras preguntas que han hecho de manera textual y comentarios. Le vamos a leer algunas y entre el profesor Leonel y mi persona vamos respondiendo en el tiempo disponible. Areli Sánchez había colocado una pregunta porque no le quedaba claro por qué el liderazgo es considerado un principio ético. Ya le respondimos de manera textual y para que todos también, si tenían la misma duda, indicando que el liderazgo el informe Nolan, a raíz de este gran escándalo público, coloca el liderazgo como un principio ético fundamental porque espera que los líderes del servicio público puedan establecer el tono y la cultura ética para toda la organización. Es por ello que el liderazgo implica que los líderes deben ser conscientes de su papel en la promoción de los valores éticos y deben tomar medidas para fomentar su uso y aún más su práctica en toda la organización pública. Otra de las preguntas o comentarios que habían hecho, por ejemplo, se debe regular, Higinio, César y otros habían indicado, se debe regular qué tipo de regalo pueden recibir los servidores públicos. A su vez, César responde de una manera adecuada en la que indica que no es ético que un funcionario público reciba regalos por parte de terceros. Esto, como indicó el profesor Leonel, fíjense que si revisamos de una manera legal nuestras normativas, incluyendo el código, la Carta Interamericana Anticorrupción Interamericana, indica a nivel regional internacional, ¿no? Y a nivel nacional seguramente está indicado de una manera expresa que los funcionarios públicos no deben recibir ningún tipo de dádivas, regalos o de cualquier estilo, ¿no? Nosotros lo que queremos indicar es, tenemos estas regulaciones que nos competen y como funcionarios públicos que según Max Weber debemos guiar y hacer valer, también debemos dar el debate y la reflexión como han hecho y sugerido ustedes a saber y a buscar las causas de todos este tipo de corrupciones. Una de las causas más comunes es lo que dijo el profesor Leonel con respecto a esas personas, gestores se llaman en algunos países, que la gente le da dinero para que tramitar algún servicio o producto público de manera más rápida. No debemos aceptar estas irregularidades
y como garantes de la función pública debemos ser testimonios de ellos. Sin embargo, también debemos reflexionar el porqué de ello. Si nosotros les preguntamos a ustedes cuál era la mascota de Mafalda, que fue escrito hace 50, 60 años, si alguien lo puede escribir por acá, bien. La mascota era una tortuga. ¿Y saben cómo se llamaba la tortuga de Mafalda? Burocracia. Hace 50, 60 años Quino dibujó Mafalda y esta escena, y le hemos preguntado, tanto funcionarios como personas, si tienen relevancia y vigencia esto. Unánimemente las personas, el público en general, dice que sí. Hay un libro del BID que se llama, y les vamos a compartir, El fin del trámite eterno, y que parte con un relato desgarrador de una abuelita de 90 años de uno de los países miembros, que para renovar su cédula de identidad va a la capital de su país después de transitar de manera terrestre. Y después de varios días, y no semanas, entregando carpetas que el Estado ya posee de su información, le dicen en unos meses estará lista. Al cabo de 11 meses, cuando van a contactarla para decirle que su cédula está lista, se encuentran que había fallecido la abuelita. En este libro indica los promedios de horas que en nuestra región se tarda para cumplir cualquier servicio. Y es que entonces ustedes, que les hemos hablado de la cuarta revolución industrial, es decir, a nivel cultural, la gente se encuentra con todas las tecnologías, y fíjense que todo el debate a nivel educativo y en general está generando las inteligencias artificiales generativas o semánticas. Y tenemos administraciones públicas del siglo pasado aún. Una de las ilustraciones que el profesor Leonel les indicó en una de las láminas es finalmente una ilustración muy vigente del año pasado, también del PNUD, que, bueno, ilustre, por favor, vamos a hacer un concurso para ilustrar la corrupción. La ilustración ganadora fue esa que se enseñó, en la que había un sinfín de papeles, el funcionario público arriba, la gente abajo, y tenían que ofrecerle dinero para poder hacer en tiempo los servicios públicos. Con esto queremos decir que no podemos aislarnos ante una realidad que somos y tenemos en la sociedad como funcionarios públicos. Si bien, y no nos debemos quedar solamente en el conformismo de, bueno, en mi institución sí se hace bien. No. La gente, hoy vean los índices del Latinobarómetro, la percepción del ciudadano promedio sobre el Estado se hace de una manera general. Percibe a la administración pública. No va a percibir, bueno, es que la institución tal de tal región sí es excelente. La percepción y Latinobarómetro lo indica, somos la región más desconfiada del mundo de las personas hacia el Estado. Entonces, es la provocación, la reflexión que debemos saber. Tenemos nuestras leyes, pero también tenemos que suscitar y no conformarnos para poder hacer pequeños cambios necesarios en la administración pública. Y disculpen que me pasé, profesor. Sí, profesor. Miguel Ángel y César Contreras tienen comentarios con relación a la prohibición de que los funcionarios públicos reciban cualquier tipo de regalo. Esto es, como comentaba en la disertación, esto es lo que está establecido en la normativa a nivel general en toda la administración pública iberoamericana. Sin embargo, podemos colocarle un caso práctico con relación a este tema. Anualmente, la Secretaría General del CLAD recibe en el mes de diciembre un cofre con productos variados como cortesía del presidente de la República, que se le entrega a todos los organismos internacionales. Rechazar dicho regalo
sería una afrenta, una vergüenza para las instituciones venezolanas y en particular la Presidencia de la República. Por decisión del secretario general, todos estos artículos que contiene el regalo enviado acá a la Secretaría General se distribuyen de manera aleatoria a todos los funcionarios de la institución a través de algo tan sencillo como una rifa. De manera que los funcionarios de la institución estarían recibiendo el regalo que llega a la Secretaría General. No lo está aprovechando una persona, no lo está aprovechando un grupo de personas. Todos los funcionarios están recibiendo este tipo de cortesía. Entonces, en este caso, como veníamos diciendo, la legislación establece que ningún funcionario puede recibir ningún tipo de regalo. Sin embargo, en cuanto a un ejemplo práctico de qué es lo que se podría hacer ante regalos de cortesía que pudieran llegar, porque posiblemente muchos de nosotros hemos tenido algún familiar enfermo que ha estado en alguna institución pública y por agradecimiento quizá usted ha tenido el deseo de otorgarle al médico que le salvó la vida a su padre o a su madre o a un hijo suyo. Posiblemente usted ha tenido el gesto de querer entregarle al médico algún tipo de regalo, que si bien usted no le va a entregar un reloj de la marca Rolex o usted le va a entregar un vehículo, usted puede entregarle algo si usted así lo considera. Y el médico estaría entonces en el dilema, ¿lo recibo o no lo recibo? Yo le aseguro que si él no lo recibe, usted se va a sentir mal. Ojo, con esto no estamos diciendo que entonces todo lo que a nosotros nos venga tenemos que aceptar en lo absoluto. Solamente le estamos diciendo que ante este tipo de dilemas debemos pensar, debemos reflexionar qué es lo que un funcionario público debería hacer ante determinada situación. Y como indicó el profesor, ante estas situaciones, en principio el funcionario no debe estar recibiendo, pero para eso está también la formación permanente. Estamos hablando de tipos ideales, recordemos, la formación adecuada y permanente del funcionario público de una manera integral. Y con ello queremos decir, en este caso, la comunicación es esencial. Es decir, saber comunicarnos al público o a la persona interesada que quiere dar ese regalo para decir de una manera cordial que no es posible y por qué no es posible. Si no es posible y se recibe lo que hemos discutido el día de hoy, entonces es válido. Se debe informar al resto de la organización o colocar hasta un lugar de los regalos. Informar a toda la organización que se ha recibido estos regalos y luego de una manera, si se quiere, participativa o lo más pública posible, dirimir o revisar cómo se va a distribuir esos regalos. De allí el ejemplo que dijo el profesor Leonel con ese baúl de regalos que recibe el CLAD como miembro del cuerpo diplomático. Alguien lo indicó, si no lo hacemos, habrán funcionarios de cara al público que por sus funciones pueden recibir más este tipo de regalos. También entonces debemos pensar en el clima ético laboral interno. El que recibe no lo informa ni lo publica, imagínense todo la generación de un clima, como dijo el profesor, que se pervierte. Es decir, si la ética, el principal mecanismo de irradiación de un comportamiento ético es eso, comportarse adecuadamente de una manera ética día a día, y como indicó otra alumna, sin necesidad de que haya una cámara enfocándola. Pero fíjense que también, así como la ética se contagia a través del comportamiento, también la corrupción.
Los malos comportamientos también se contagian de la misma manera viéndolos cada día. Debemos pensar como funcionarios públicos a lo interno y el clima que genera, pero también a lo externo para el público que lo visualiza, aunque muchos funcionarios creen que no, sí lo visualiza. Profesor, ¿algún comentario más? Nos hemos pasado ya unos minutos de la hora. Bueno, solamente agradecerles a todos por su participación, agradecerles también por el interés a través de sus preguntas, a través del chat, a través de el otro chat de preguntas y respuestas. Vemos que estos son temas interesantes, sumamente que despiertan muchas, digamos que, opiniones variadas en torno a temas como lo son la ética y la integridad. Son temas de carácter, podríamos decirse, espinosos, delicados, pero que deben abordarse en las administraciones públicas. Siguiendo como comentamos anteriormente, los principios de transparencia, de publicidad, porque yo sé que con relación a este tema de los regalos existen infinidad de casos, infinidad de preguntas, infinidad de consultas que se pueden hacer, pero recordemos aquello que se les mencionó anteriormente. ¿Estaríamos dispuestos a que este tipo de actitud, a este tipo de conducta se publicara en las redes sociales? Si la respuesta es no, bueno, eso dejaría mucho que pensar con relación a ese tipo de práctica. Si la respuesta es que sí, no está mal que se publique que anualmente se recibe una caja con algunas clases de regalos. Ok, no hay ningún inconveniente con que eso se haga público. Pero como les comentamos, son temas de debate, son temas para conversar dentro de nuestras administraciones, dentro de nuestras instituciones. Y bueno, agradecerles por la oportunidad y por estar allí conectados a la última clase que se estaría dando antes de la entrega o de la realización de sus presentaciones. Profesor. Gracias, profesor. Ustedes están viendo en pantalla un curso que está en vigente la convocatoria y que les invitamos también a evaluar si pueden y quieren realizarlo también y postularse al respecto. Lo hacemos junto con el rostro que ven en pantalla, es el redactor de la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública. Y no más que también recordar las tareas. Hemos decidido no colocar una tarea específica sobre ética en estos días por el aprendizaje de la edición pasada del curso. Preferimos, como docentes, que ustedes practiquen sus presentaciones. Sus presentaciones en estos días ya está en el campus virtual. ¿Cuál equipo le toca cuál caso y qué día se va a presentar? Sabemos que cada día se presentan 3 o hay un día que se presentan 2 equipos. Cada equipo, prepárese como si fuera el primer equipo de ese día en presentar. Vean la forma que vamos a estar evaluando, el tiempo, que todos participen de una manera más o menos equitativa también o equitativa. Y no significa que los otros equipos no vayan a estar. También se evalúa porque todos tienen que estar atentos a la presentación de cada equipo, ¿no? Porque cada equipo nosotros vamos a promover que algún miembro del otro equipo que escucha también intervenga de una manera oral luego de la presentación para que indique sus comentarios críticos, es decir, de mejora, o de temas que ese equipo ve que puedan en otra presentación puedan mejorar. Comentarios de aprendizaje. Así que vamos a trasladar todas estas conversaciones tan interesantes que hemos tenido sobre este tema tan palpitante y necesario para el campus virtual también, y estaremos siguiendo en los próximos días. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el campus virtual y en las presentaciones finales. Gracias.
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.